Muy buenas tardes con todos desde La Habana, Cuba, acá con nuestro invitado especial, el luchador, nuestra seguridad. Vamos a hablar sobre lo que fue el proceso de revocatoria del día domingo, ¿no? Bueno, todos sabemos que el no da no. Comenzamos desde eso, ¿no? Mucha gente dice que ganó Lima, ganó Susana Villarán, que Lima va a seguir en todos los proyectos que se ha venido haciendo, ¿no? Pero sabemos que no ha sido así porque han sido revocados todos sus regidores, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre qué es lo que ha pasado dentro de la revocatoria, del proceso de revocatoria, y qué es lo que puede pasar más adelante con este nuevo proceso electoral que se viene en 8 meses, ¿no? Que es lo más probable. Bueno, lo más probable es que, bueno, Va a Susana suceder. Villarán vaya a intentar meter de alguna forma en alguna lista como invitados a sus regidores que ya están fuera, ¿no? Lo malo es que, como decíamos la semana pasada, los partidos políticos que ya están institucionalizados tienen gente que necesita subir en la lista, necesita postular, necesita foguearse. Los cuadros siempre tienen cierta necesidad de estar renovándose y no creo que el BPC vaya a relegar sus cuadros para darles espacio a los de Susana Villarán. No creo que, obviamente el Fujimorismo no lo va a hacer, ¿no? Somos Perú no tiene mucha llegada, tampoco no es que tenga muchas posibilidades de manejarse, tanto por sus problemas internos como porque no tiene ya el mismo respaldo que tenía en la época de Andrade. El APRA obviamente tampoco no lo va a hacer, entonces solo le queda relegar sus posibilidades a que en realidad Tierra y Dignidad del partido de Arana pueda consolidarse como una opción visible en el mercado de Lima, que es bastante remoto. Y sin embargo, eh, supongo que en cuanto tenga la posibilidad de tener cierto manejo con los regidores que van a entrar a reemplazar los ya revocados, algunos de estos, diré pues Segarra, Glave, podrían entrar como funcionarios, pero no es que necesariamente uno tenga la facilidad de ser funcionario y tener el tino y la muñeca de ser funcionario siendo simplemente un representante del Consejo Distrital, Consejo Metropolitano, ¿no? Claro. Es muy distinta, la labor es muy distinta de ejecutar un cargo en una gerencia que está rebatiendo en un consejo, ¿no? Yo creo que, a ver, antes de ver qué es lo que pasaría con lo que se viene, ver un poquito, evaluar qué fue lo que pasó ayer, Ah, por qué llegamos a donde estamos, eh, tratar de dilucidar un poco las causas que dieron lugar a este escenario en el cual se revoca a más de un tercio del consejo, pero no a la alcaldesa. Eh, si es que, como dicen los Game of Thrones fans de Twitter, esta fue una jugada maestra. las tuiteras de las Florinas. Las tuiteras venaflorinas que Claro. saben mucho de teoría de juegos afirman claramente de que, y con un uso de razón sorprendente, de que Lourdes Flores se sentó un día, hizo un diagrama de teoría de juegos sobre la pizarra Ya. y dijo, que se va a revocar a todos los regidores de Fuerza Social y me voy a quedar yo en la alcaldía desde fuera, ¿no? Fue así, digamos, ese fue el planteamiento del PPC, ese fue el plan. No, yo lo que me imagino que ha pasado es que en realidad sus nuevos aliados, o sea, han tenido, porque en realidad son nuevos, me digas Perú Posible, el PPC, son nuevos aliados de Villarán, que se mueven en un entorno similar, ¿no? De vivir de las donaciones extranjeras. Pero han tenido mucho más celo en velar en la labor de personería por los votos de Villarán y no se han preocupado en absoluto por los votos de sus regidores. Exacto. Entonces, y eso lo vamos a ver en el momento en que se quede claro cuáles son las clases de actas impugnadas.
¿no? ¿Qué tipo de impugnaciones han sido? Que son muchas en realidad. Son un montón de actas impugnadas. Entonces, estamos hablando de que sí, justamente estamos yendo a que la defensa ha sido personalizada. Vamos a defender a Villarán y el resto que se vaya al diablo. Lamentablemente esa es una muy mala jugada porque justamente lo que ha ocasionado es esto. Lo que conversamos, pero esa no ha sido toda la campaña. O sea, lo que conversamos hace un rato, ¿no? O sea, ocultar a Villarán de todo el proceso de campaña. Sí, 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 sí. Y que haya sucedido esta supuesta, basada en rumores, ruptura con uno de los asesores en temas de marketing político que habían contratado y que hizo que ella saliera a dar un discurso y que luego apareciera en las últimas 2 o últimas semanas, apareciera en medios, apareciera dando una entrevista con Álvarez Rodríguez, por ejemplo. Eso no permite, no nos permitiría darnos cuenta de que en realidad todo el proceso ha sido cuidar solamente a la alcaldesa y no a toda la gestión en su conjunto. Sí, claro. Eso sí, y bueno, obviamente habrás visto la reacción de los susanistas esta madrugada. O sea, yo me quedé sorprendido. Me avisaba a cada rato Luchito que tal cosa está diciendo, tal cosa. Hay gente que está totalmente imbuida en un pensamiento de defender a Susana a toda costa. Y bueno, claro, hay un interés clientelar ahí, ¿no? Pero de algunas personas. Pero no se han preocupado en absoluto por los regidores. Y aún creen que solamente va a salir el tema de un análisis político, que en el jurado van a respaldar la idea de que solamente Villarán se va a quedar. Claro, o sea, comenzando que es bien descabellado pensar que Lourdes Flores ha pensado, ¿no? Ha hecho su pizarrita para revocar a todos los regidores de Susana Villarán, ¿no? O sea, eso ya es descabellado, pues eso ya... Por eso, pues, o sea, si tú piensas que los cómics o las series claro, ya son la vida real... Ya es mucha televisión ocurre, eso, exacto. ¿no? Ya, Eso claro. ya es muy... Claro. Ya es alucinar ya demasiado eso, ¿no? Ahora, como ustedes dicen, pues, ¿no? O sea, el error es que se han fijado únicamente en defender a Susana Villarán y se han olvidado de los regidores. Y no solo eso, también, o sea, muy aparte de preocuparse por Susana Villarán, también se han preocupado por ensañarse con el hijo de Castañeda, olvidándose también de Claro. su propio partido. Ese también, o sea, No. la consigna ¿cuál era? Era 40 veces no. Pero después la campaña comenzó que no, 39 veces no y uno sí para revocar al Cuando hijo eso de al Castañeda. final iba en contra de los intereses De la la lista. gestión actual. Claro. Claro. No, es bastante curioso. A mí me ha matado de la risa porque... Pero eso no parte, digamos, y que es también, valga la redundancia, parte de la discusión que se tuvo en la madrugada sobre el tema de si se va o no todo el Consejo a elecciones, es que todo este proceso revocatorio y las normas a su alrededor están en una nebulosa total, no obstante tantos años que tenemos este proceso. Porque no le, como te dije la semana pasada, no le interesó a la clase política aclarar ese tema, no le interesó en absoluto. Vamos a ver cómo se constituye el jurado. El jurado se elige, o sea, el jurado nacional de elecciones. Hay un representante del Poder Judicial que es el que preside el jurado, el tribunal, ¿no? Hay un representante de los colegios profesionales, hay un representante de las universidades privadas, uno de las universidades públicas. Entonces, necesariamente tiene un cariz político. Los miembros que están ahí no es que sean Claro. puros ángeles, el juez Hércules, ¿no? Que además no es malo, o sea, en realidad. No, no es malo, pero Claro. justamente eso, Greta Minay estuvo ahí. Claro. Ya, entonces justamente eso es lo que te lleva a que en ciertos momentos hay un enfoque, digamos, garantista, en otros momentos con otra gestión, otros miembros, hay un enfoque más abierto, más dinámico, más de buscar una representatividad a través del voto y no a través de la interpretación de la norma, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que decíamos ayer? O sea, vamos a caer en el terreno de la interpretación auténtica Sí. o de las interpretaciones auténticas dependiendo de quién sea la voz cantante en el asunto, ¿no? Sí, Las normas dicen claramente que cuando se revoca más de un tercio debería revocarse, o sea, no lo dice claramente además, sino que se presta confusión, que se convocan a nuevas elecciones municipales. No se sabe, porque no lo dice expresamente en la norma, si es el Consejo Municipal o solo las autoridades revocadas. Eso viene después.
Eso viene Bueno, la experiencia hasta cierto año, hasta cierto momento de la historia, es que se caía el consejo, totalmente el consejo, Claro, por claro. la pérdida de un tercio de este. porque en términos orgánicos además el consejo es una sola cosa. Claro. No es, Ujú. claro, no es la sumatoria de alcalde más regidores, sino No, es todo, todo una donde sola cosa. todos tienen el mismo peso, digamos, dentro del Sí, consejo. tanto así que uno puede repasar al otro. Claro. ¿Mm? Pero por eso va a determinar, va a importar mucho quiénes son los intérpretes de la norma, los que van a, qué características tienen, qué formación jurídica o política tienen para que den un resultado en este caso. Porque en este caso en particular, en esta revocatoria, no hay una decisión firme. Lo que los tuiteros nocturnos han estado dilucidando es sobre una resolución cerrada dentro de un proceso cerrado que es la del 2009, 2008. Entonces, y la norma o sea, la norma general es la Ley de Participación Ciudadana. Exacto. La Ley de Participación Ciudadana en ningún momento te dice Solo que las autoridades solamente revocadas. los revocados, no. Ahora, la interpretación de esta norma de la Ley de Participación Ciudadana hecha por una conformación del Jurado Nacional de Elecciones dice que solamente para este caso en particular, las revocatorias del 2008, se va a interpretar esta norma en este sentido. Ujú. Es que esta decisión del 2008-2009 fue, fue tomada a partir de un poco revisar la historia reciente de las revocatorias y ver cómo en esos distritos, en esas provincias que fueron revocadas, fue revocado todo el consejo, nadie se presentó. Sí, claro, nadie se presentaba. Nadie se presentaba, entonces teníamos que informalmente, algo que no estaba en ninguna norma, tenían que seguir los accesitarios, seguir hasta el final del mandato. Yo calculo que ese acuerdo del Jurado Nacional de Elecciones frente a ese proceso revocatorio del 2008-2009 va por ese lado, para evitarse el problema después de tener autoridades que no son legitimadas por nadie. Claro, Pero igualar no al- sería este el caso de Lima, porque Lima Lima y su revocatoria es un caso sui generis en toda la historia y a todo nivel político de historia reciente, ¿no? O sea, no es lo mismo una elección de revocatoria en Lima que una elección revocatoria en San Marcos, en Cajamarca. Claro. Claro. No, además date cuenta, si los resultados van como están anunciando tanto OMPE y lo que anunció los conteos rápidos, el tema va a ser que el 50% de tu consejo ya cayó. Claro. O sea, ni siquiera es el tercio que mencionaba la norma, es el 50%. O sea, ¿qué legitimidad tienes? Bueno, también es una llamada de atención para las autoridades, ¿no? Para que, o sea, brinden, o sea, las normas no se presten para interpretación, porque cada uno va a interpretar a su manera Claro. o a su conveniencia, Sí, sí, pues, sí. ¿no? O sea, también es un llamado de atención para las autoridades que digan, ya, sucede estos escenarios, que es un escenario que nosotros conversábamos en el programa pasado y que Sí. pensábamos que no iba a suceder, Sí. pero Es una cosa increíble. O sea, Sí, claro, sí, sí. es un escenario que jamás se pensó, pero que ha sucedido. Digamos, el único que lo previó teniendo toda la información a mano fue Tuesta, ¿no? Lo previó. Pero Tuesta ya parte del supuesto de que solo se va a elección el consejo menos la alcaldesa, lo que va en contra, digamos, de lo que estamos discutiendo acá. Tuesta, digamos, es el principal referente de la mayoría de personas que tienen la oportunidad de publicar algo en Twitter o en Facebook y ellos dicen que un poco más que lo que y dice es Tuesta una va a misa. posición interesada también, ¿no? O sea, hay que decirlo. Podría ser como no, porque digamos, precisamente que la norma tenga esos vacíos. No, es que la norma no tiene un vacío real, porque en la práctica ya se dio la norma, se interpretó, Exacto, se claro. interpretó de otro modo y con este acuerdo del 2008-2009 es que se corta Claro. un poco la historia. Sí, pero es una interpretación que se ha dado por otras circunstancias. Ujú. Si te pegas a la norma, estás en otro cuerpo de hechos distinto. Claro, porque además se remiten solo a ese capítulo a ese artículo de la Ley de Participación Ciudadana, pero no a la LOM, no a la ley orgánica que no, define bueno. el Consejo Municipal Como un todo, orgánico. Exacto, como un ente Sí, sí, orgánico. sí. Claro, o sea, ahorita pues es una lucha de cómo interpretar la norma y cómo sacarle provecho a No, eso. y yo, por ejemplo, he visto que hay mucha gente
grupo revocador que ni siquiera ha entendido el asunto. O sea, por ejemplo, Patricia, ¿cómo se llama la señora esta? Patricia Juárez. Patricia Juárez, es una dulce derrota, no es una dulce derrota, porque en realidad estás ahí en un problema que debe ser solucionado y que ellos, como revocadores, deberían tener por lo menos el interés, no ya político, sino inclusive jurídico, de dilucidarlo, ¿no? Pero no veo que exista realmente ese interés, quizás, yo supongo, porque no lo han entendido. No, además, yo supongo no solo por eso, sino que podría ser que la finalidad de promover todo este proceso revocatorista no era sacar a Villarán, sino seguir, lo que conversamos la vez pasada, Sí, seguir manteniendo ciertos actores ligados a movimientos o partidos políticos que no están en el tema municipal, pero seguirlos teniendo en la palestra como digamos, diciéndolo puntualmente, ¿no? Solidaridad Nacional, claro. el APRA, el propio Toledo, ¿no? O sea, Pero esto ha sido justamente por eso es que le decía en la mañana que esto no es una victoria pírrica como lo están pintando, no, han puesto a Villarán en la posición de una ciudad bajo asedio. Claro. Está asediada, está sitiada, Sí. rodeada y con muchas posibilidades de en el camino ir pum 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 cayendo en ciertos. Si es que se confirma el conteo rápido, ¿no? Sí, es claro, bajo la situación que tenemos en ese instante y bajo lo que podemos analizar y revisar es eso. Si se confirma el conteo rápido, tendríamos a una alcaldesa Sin mayoría. Y sin un solo regidor, creo. Claro, Sin un solo regidor de su partido, ninguno. con digamos, casi la mayoría o la mayoría pepecista, con unos que otros. Claro, porque date rezados. cuenta, son la mitad, 39, la mitad menos 2, Ujú. porque han sido ya Ya retirados dos 2, vacados, entonces han entrado 2 secretarios, o si no han entrado tienen el derecho de hacerlo, tenerlo, ujú. entonces le están faltando aún 2 a la lista, Del PPC. no a la lista de Susana Villarán, de Fuerza Social, le están faltando Ah. 2, ya perdió 2 porque los ha reutilizado en el momento en que salieron estos 2 regidores. Entonces, ¿quiénes son los suplentes? ¿Verdad? Eso sí, es un punto muy clave. Claro, son 2 regidores que tuvieron que ingresar con la Claro. salida de Valer y este señor. Entonces, los que van a entrar en reemplazo de los ya revocados, por así decirlo, con conteo rápido, le está faltando 2 más a la lista de Villarán, que van a ser suplidos por la lista del PPC. Claro. Bueno. Tenemos a una alcaldesa desprotegida y que lo que se viene pues para ella va a ser... O sea, sin capacidad, digamos, o sea, no es distinto un escenario en el cual tú negocias con regidores cuando lo necesitas, y otra cosa es cuando forzosamente cada decisión Sí. que tomes tienes que renegociar. Claro, por ejemplo, este consejo, hasta este momento, todo lo aprobaban por mayoría, no le hacían caso a la oposición, que había ciertas voces de oposición, Danos, este regidor Alberto Valenzuela, siempre estaba ahí alguna que otra voz que decía, oigan, esto tiene que revisar, esto tiene que hacerse de tal forma, ¿no? El propio Secada, cuando le dijeron, usted ha cruzado el Rubicón, ¿de acuerdo? O sea, siempre hubo un momento. Pero igual, por la mayoría se los volaban. Ujú. Ahora no. Ahora todo indica que la mayoría es totalmente del PPC. ¿Y cómo llegamos a una votación de este tipo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son sus teorías conspiracionistas de fan de Games of Thrones? O sea, digamos. Pero no es mucho, no hay mucho drama en decirlo. O sea, vamos, si tú desde el comienzo, como defensor de Villarán, decías, vamos a revocar a Salinas, a Huevo Duro, vamos a revocar al hijo de Castañeda, y no sé quién más, eran 4, a Danos. Ujú. Si estaban con ese plan, vamos a revocar a Danos, al hijo de Castañeda, a Huevo Duro y a Salinas, ¿qué pues? Claro, o sea, ya en el camino han perdido pues el objetivo principal, pues, ¿no? Que era no solo mantener a Susana Villarán, sino también tener una fuerza política que te proteja, pues, ¿no? Porque Sí. ahorita está sola, Esa sola. Bueno, lo que dice el conteo, pues, ¿no? En un escenario, ahorita va a estar sola y cada decisión que haga, pues va a tener un montón de trabas, ¿no? Pero ahora, ¿cómo llegamos a esto, no? Yo creo que porque simplemente, pues, no se llegó pues, a los objetivos que Se habían planteado, que se habían planteado, ¿no? Ni uno ni el otro, digamos. No. Claro, porque además, o sea, yo estoy muy seguro que un gran porcentaje de los que han votado por el no solo han votado por el no
solo por el fin de no ir a votar, Sí. de no ir a votar otra vez. Sí. Que fue casi un mensaje institucional, ¿no? O sea, Claro. en medios de comunicación, ¿no? Lo dijo Apoyar- Rospigliosi, lo dijeron otros tuiteros por ahí, se replicó un montón de veces, salió en televisión. O sea, no es que sea... Es que se va a gastar este dinero de más en otras elecciones y en ese camino, ¿no? Claro, o sea, a mí, como dije la vez pasada, ese mensaje me parece tan perverso en términos de construcción de ciudadanía, ¿no? Sí. O sea, somos un país, una sociedad cuya ciudadanía, el único acercamiento en términos democráticos a un proceso político es el sufragio. No hay otra. O sea, no hay participación ni siquiera en juntas vecinales, No. menos aún en una cuestión de cabildos abiertos con alcaldes. No hay. Existen sus contadas excepciones, pero no hay. Entonces, digamos, un Pero acercamiento... son opciones que en realidad no sirven para nada. Por otro lado, tal como están Claro, definidas, sí, ¿no es sí, cierto? sí. Sí. El presupuesto participativo El es una presupuesto participativo tontería. Es un fraude. El presupuesto participativo ha terminado siendo en algunos casos un vehículo para legitimar las decisiones del alcalde y nada Claro, más. nada O sea, más. nada más. Y ese no es el objetivo. Y ese no pues, era el objetivo, claro. claro. Pero digamos, a mí lo que me parece, a mí no me parece un gasto de plata inútil en términos de democracia y participación de la ciudadanía. Ya. Porque esto ha significado que al menos la gente se tome el trabajo de, siquiera una vez en años, revisar quiénes son sus regidores, Sí. Darse cuenta de que existen otros mecanismos de participación ciudadana más allá del voto para elegir un alcalde, sino que tenga posibilidad de cuestionar y, ¿no? Que esté mal definida, mal diseñada, que los resultados sean un caos porque nadie tiene la voz cantante y asume realmente una posición desde un inicio, sino que se va acomodando durante el No. proceso, es otra cosa. Pero digamos, a mí me parece útil. Y ese mensaje de no votes, vota por el no para evitarte otras elecciones en noviembre y otras elecciones en el otro año, no sé, es como decir, y líbrate de cualquier responsabilidad votando, no importa lo que pase, o sea, confía en nosotros, no somos buenos, estamos diciendo la verdad, vota no 40 veces y se acabó, no, o sea, evítate otras elecciones. También, y haciendo un paréntesis ahí, es que ese se evitaría el tema de las nuevas elecciones y dentro de este proceso de revocatoria también se mandara de frente el proceso de elección, al menos de otras alternativas, ¿no? O sea, que hubiera sido sí. la campaña, que es complicado, pero que sería quizás, la OMP podría experimentarlo a nivel pues provincial, local, ¿no? Porque para evitarnos precisamente nuevas elecciones, pues, o sea, si la vamos a revocar, ¿por qué no de una vez, si existe? Eliges. Claro. ¿Quién sabe, no? O sea, es el modelo gringo, ¿no? Pero... Claro. Pero está bien, o sea, no... Bueno, en el punto de la votación, o sea, de que, de hecho, pues, le das una oportunidad a la población, pues, de si quiere o no quiere, pues, ¿no? Claro. O sea, le das una oportunidad de decirle, oye, tienes el poder de decidir quién te manda o quién no. Y no es que sea antidemocrático, que es lo que No, me estoy diciendo. Que muchos dicen que es antidemocrático, pero no es antidemocrático. Es más, es lo más democrático que hay. Que si tú no estás conforme con una autoridad, la sacas, pues, por mayoría. Claro. Por supuesto. Que eso es lo que te dice la democracia. O sea, ¿qué antidemocrático hay en eso? En querer decidir o mantener la autoridad porque estás conforme con ella, o en sacarla Ujú. porque no hace nada, corrupción, o por diferentes motivos. Claro. Y hay un juego de intereses, eso sí, siempre va a haber intereses. Los estos intereses, juegos. claro, no es un Siempre problema. Siempre va a la haber. política, pues. Claro, o sea, eso es la claro, política. o sea, siempre intereses o no quita que sea democrático. En principio de acuerdo con eso, pero ya lo discutimos antes y en algún momento lo escribí en el blog que no lee nadie, Sí. que a mí me parece el proceso de yendo también al presupuesto participativo, ¿no? Nosotros tenemos una democracia que es fundamentalmente representativa, Perfecto. ¿no? Sí. Uno elige representantes en términos gobiernos locales, provinciales, regionales y nacionales para que lleven la opinión de la gente, la opinión de la esfera pública. Luego se introdujeron mecanismos de democracia participativa, Sí. que fue Pero el que tema no del estaban presupuesto integrados. participativo. Exacto. Que también fueron reacomodándose mientras se daban los procesos, ¿no? Sí. Ya sabemos en qué terminó el presupuesto participativo.
que es una herramienta que a mí me parecer era tan buena y tan útil, pero que se ha terminado quemando, Sí. porque, digamos, por decir, en un distrito de Lima que hay presupuesto participativo, no es muy difícil cooptar a 3 o 4 líderes y, digamos, yo apruebo mis proyectos y todos Ya contentos, está, ¿no? Y sí. felices. Y además ahora se le suma el elemento clásico de democracia directa, que es la revocatoria. Entonces nosotros tenemos tres niveles de democracia conviviendo juntos sin siquiera haber solidificado la básica, ¿no? La que debería ser el sostén para las otras dos, que es la democracia representativa. Por eso, en principio, me parece que la revocatoria es democrática porque primero está determinado en la teoría, segundo está determinado en las normas legales desde la Constitución, Sí. y tercero, el solo hecho de que haya gente que reconozca como una herramienta útil para ejercer ciudadanía el proceso, ya lo valida como democrático. Claro. O sea, simplemente por eso, ¿no? Y los mensajes en el sentido de que esto es herramienta para los corruptos, ahora qué va a pasar con Lima. O sea, esta es una experiencia, me parece útil para... o sea, para todo. Yo no para sé, el futuro. yo vería yo no me mandaría a decir que no se va a volver a ver revocatoria en Lima, que no va a volver a pasar, pero la veo muy difícil. La veo muy difícil. O sea, que haya gente que de nuevo, ahora que ha pasado todo el proceso, que va a pasar por otras elecciones, ¿no? Claro. Y con el mensaje en la cabeza de que estás yendo a votar varias veces por las puras porque fue capricho de un operador que responde a intereses mucho más grandes. Claro. Ya con ese mensaje en la cabeza, no creo que vuelva a haber una, por lo menos en la historia próxima. No, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, es totalmente sencillo hacerlo. Es en sí, pero ahora lo que están... Es justo y necesario. Es justo y necesario. Es justo y necesario. Pero digamos, pero por este mensaje perverso de que no es... Está bien, pero mira, bajo ese principio, bueno, ¿cómo te lo explico? Los mensajes que tú lanzas en campañas no siempre pegan, no siempre se quedan para el infinito. claro, Ujú. algunos sí, como llamar la vaga a Villarán, ese me parece, por ejemplo, un mensaje que nunca se va a borrar. Claro, eso ya yo creo. O sea, tú dices, Susana Villarán, te ponen igual vaga. Ya, está bien. Así apruebe su gestión, ¿no? O sea, esas ideas fuerza... Ya, me Pero, parece por que no se ejemplo, ¿cuál mueven. es la idea fuerza en contra de la revocatoria? Que Villarán no hace nada. No, en general, como institución. La posibilidad de que la ciudadanía saque a una autoridad con la cual no esté de acuerdo. En contra, te digo. Esa es En la realidad, contra. claro. En contra. Que no es democrático, que sirve a los corruptos, Que es una gastadera de es una plata. gastadera de plata. Entonces, ¿para qué votas? ¿Para qué vas todos los...? Ese es mi punto. Por eso, o ese sea- es mi punto. Pero digo, me parece que ese no es a ese nivel de reconocimiento de la utilidad de la revocatoria se está llegando. Pero es lo mismo, o sea, si me dices que la revocatoria como acto que finalmente decanta en una elección Claro. es pesada, cargosa, o lo que Ujú. tú quieras, cualquier aplicativo que le quieras dar, entonces en general me estás diciendo que las elecciones son malas. ¿Y tú crees que en realidad la gente va a atracar el tema, oye, yo tengo una posición política, tú tienes una posición política, probablemente estemos los dos en desacuerdo y vamos a ver qué pasa con el resto de la población? No, en la vida. Y los partidos políticos. El PPC, que ya dijimos, es un club, Como todos los puede partidos. que ahora esté con el tema, ay sí, la revocatoria es un asco. Fantástico. No les va a durar. Si es que hay un cambio de... No les va a durar. Para empezar, porque van a entrar al juego en provincias. En provincias hay todo un mercado. Pero por institucionalizado de supuesto. revocatorias, o sea, Ya, claro. pero mira, a ver, por ejemplo, un distrito de 10.000 personas, 10.000 votantes, y con una población en realidad que solamente es comerciantes, gente de paso. Una y que población, todos son electores hábiles. claro, o sea, población electoral X, Ujú. población real X por 2, X Ajá. por 4, digamos, no sé, pues, Puquio. Claro. Puquio. La gente que realmente vive y vota son unos cuantos, y la gente que se mueve, que va hacia el Cusco, que viene Ujú. hacia la costa, son un montón. O policías destacados, lo que fuera. Son 10.000 personas, digamos, ¿no? ¿Tú crees que esa gente no estará interesada realmente por la propia cantidad de gente que vive, por la identificación que tienen con los asuntos locales? Ujú. Porque son una población pequeña que se van a Claro. conocer. Entonces, no en la vida.
Tú has visto, por ejemplo, en Puno, en la misma ciudad de Puno, la gente está muy, y sí he escuchado las radios, la gente en Puno está muy interesada siempre de lo que pasa en su comunidad, Sí, en su distrito. sí. O sea, el tema de que hay castigos a los saqueadores, a los asaltantes, a los Es lo ladrones, anecdótico. no es que sea tan loco, porque estar llamando a una identificación comunal en los asuntos que le interesan a esa comunidad. Que además responde a una carencia de Estado. Bueno, eso de la carencia está también es otra cosa que me da alergia, ¿no? Ya, Claro. No hay estado. No hay Estado. Bueno, eso también No, es un pues, chiste, ¿no? es un Pero lo cierto es que Corresponde son a- poblaciones totalmente que están funcionando fuera del orden regular de las normas. fuera del orden regular, pero hay un orden. Pero hay un orden. Pero claro, hay un orden. Claro. Y en tanto hay orden, hay legitimidad. Claro. Si entramos a No, Pero estamos entrando justamente a eso. O sea, Claro, si claro, tú pero- tienes una cantidad de población, en cualquier lugar del Perú, que tiene un interés particular y logran que ese interés sea comunicado en Ujú. general a toda su población, la decisión que tomen, sea respaldada por el Estado o no sea respaldada por el Estado, Llega. no genera, llega, sí. claro, no genera un Estado que debe ser reconocido. Ujú. claro, pero Entonces, o sea, que me vengas con el cuento, no hay Estado, entonces como no hay Estado, no hacemos nada. Ah, no, al contrario, el no Estado debería ser, o sea, cómo el Estado está incluyendo a estos grupos a este grupo de intereses y de población dentro de toda la lógica Pero por supuesto. nacional. Mira, estamos saliendo un poco del tema de revocatoria, pero es interesante tocarlo. El tema de la justicia en las comunidades campesinas. No hay Estado, no hay Estado, no hay Estado. No, pues no es que no hay Estado. El Estado delega que la justicia en las comunidades campesinas se realice de tal Claro, o cual forma. eso está Y sustentado de en norma. aplicar, claro. Entonces, no es que no hay Estado. Y después cuando vienen dos gringos y se meten a terrenos comunales que están sometidos Claro. bajo vigilancia propia, los agarran a piedrones, resulta Claro. que el mensaje, la ilustración limeña dice pues que son salvajes, No, un pues. poco más estábamos en la prehistoria y que salen con sus Hay lanzas. órdenes que están ahí constituidos y que no es que vas a decir, no, son primitivos. No. Claro, siguen su propia lógica. Sí, es su propia lógica, y aún así no están tan fuera del orden del Estado, en el sentido de que existe una idea de seguridad local, de seguridad ciudadana, llamémoslo así. Los ronderos, pues. Claro. Los ronderos. O sea, Tienen una realmente. necesidad y la suplen de una forma, ¿no? claro, pero o sea, en esa parte sí, ¿no? Pero en su aplicación, por ejemplo, ¿no? No sé, pues quemar a un A un ladrón alcalde. o a un Bueno. alcalde, pues, ¿no? O sea, Claro, cientos de estudiantes de ciencia política se han ido pues a Ilaya a investigar. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Yo me imagino a Meléndez, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo es esto, no? Pelándose de frío, pero ¿qué pasó acá? ¿no? Pero eso sí, o sea, hay una desconexión de las necesidades que existen ahí. No es que no haya Estado, es que hay órdenes que están reemplazando el Estado de una forma organizada. Y en el caso de la revocatoria no me vas a decir, no está de acuerdo a los intereses de la partidocracia. No es eso. No es eso. ¿No? Es que simplemente hay necesidades que, así como en el caso de las comunidades de la sierra, confluyen en una decisión que va a necesitar ser legitimada